Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos. El Centro de Enseñanza Jonia les da la más cordial bienvenida a este evento de mesas redondas en los que abordaremos el tema de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Dada la profundidad de la reforma constitucional, el Centro de Enseñanza Jonia ha decidido dividirlo en dos grandes rubros: las reformas jurisdiccionales al Poder Judicial de la Federación y las reformas estructurales. El día de hoy, en esta hora, abordaremos el tema de las reformas jurisdiccionales y para ello nos acompaña la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Migoni. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ministra. Nos acompaña también la magistrada Roselena González Tirado, exconsejera de la Judicatura Federal y magistrada de circuito, actualmente adscrita al primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Magistrada, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, y muchas gracias a todos por la invitación y esperemos tener una hora bastante agradable. Así va a ser, señora magistrada. Y nos acompaña también, para hacer una mesa muy plural, el doctor en Derecho, académico y abogado postulante, doctor Gustavo de Silva Gutiérrez. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todo el auditorio. Magistrada, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, dado que el tiempo apremia y son muchos los temas que se pueden abordar, me gustaría de forma introductoria empezar por decir que hay un concepto que se ha manejado a lo largo del tiempo. Recuerdo muy bien, habrá gente muy joven, pero habrá quien lo recuerde bien o quien lo haya estudiado. Ya en el 94 se introducen reformas muy importantes a la Constitución en materia de acciones y controversias, y se empieza a afianzar ya un concepto que es el de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquiera el carácter de un auténtico tribunal constitucional. Este concepto se ha manejado mucho y ahora, en la exposición de motivos de la reforma constitucional, otra vez se emplea este concepto para informar, digamos, o para que incida con toda su profundidad en las reformas al Poder Judicial de la Federación. Y a mí me gustaría empezar por aquí porque me parece que es una buena puerta de entrada para comenzar a abordar el tema. Señora ministra, ¿realmente cree usted que, le preguntaría, que estas reformas consolidan a la Suprema Corte como un auténtico tribunal constitucional? Muchísimas gracias, maestro Migoni. En primer lugar, pues mi agradecimiento al Centro de Enseñanza Jonia por la invitación a participar en esta interesante mesa redonda para platicar acerca de las recientes reformas que precisamente creo ayer entraron en vigor. Terminó ya la votación por parte de los legislativos de los estados, acto con el cual el Centro de Estudios pues entra en actividades académicas. Es para mí un honor participar en este acto que entiendo es el inaugural, al lado de tan distinguidos juristas como son la magistrada Roselena González Tirado, exconsejera de la Judicatura Federal, el doctor Gustavo de Silva Gutiérrez, bueno, también un jurista muy reconocido, y con nuestro flamante moderador, el maestro Francisco Migoni, además ex juez de distrito. Bueno, estamos de lujo el día de hoy. A su pregunta, lo que diría es, la doctrina ha diferenciado entre los tribunales constitucionales propiamente dichos, aquellos que tienen como competencia la interpretación constitucional y resolver todos aquellos asuntos que se refieren única y exclusivamente a la materia constitucional, y los tribunales supremos, que en un momento dado son los de última instancia, que pueden resolver tanto en materia de legalidad como de constitucionalidad. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en realidad estaba pues prácticamente establecida como los segundos, es decir, como una Corte Suprema, como tribunal de última instancia. Sin embargo, a partir de 1988, recordemos que se dio una importantísima reforma constitucional en la que la Corte dejó de tener competencia en materia de legalidad, la conservó en este aspecto únicamente por medio de la facultad de atracción en asuntos relevantes y mediante el análisis de criterios
contradictorios emitidos por los tribunales colegiados de circuito. Por eso, su competencia específica se centró en la decisión última, en el amparo contra leyes y en la controversia constitucional. Y desde luego en esa época se conservó lo que entonces tenía, que era la averiguación de violaciones graves que se establecía en el 97. Sin embargo, aunque todavía conservaba algunas cuestiones de legalidad como eran en materia ordinaria y en materia de ejecución de sentencias, pues prácticamente todo lo que era amparo en legalidad se fueron a los tribunales. Posteriormente, en las reformas de 94, de 96, de 2011 y en la actual de 2021, pues yo creo que sí se fue consolidando esto que empezó desde 1988 como Tribunal Constitucional. En 1994 pues se amplió la competencia en materia de controversia constitucional y se creó la acción de inconstitucionalidad y se le reconoce, acuérdense, en materia de controversia, la legitimación a los municipios. La Corte se convirtió entonces en ese punto de equilibrio entre los conflictos de todos los poderes y niveles de gobierno. Su competencia para conocer de las cuestiones administrativas las pasaron al Consejo de la Judicatura, que fue también creación de esa misma reforma, y desde luego, como había mencionado, se creó la acción de inconstitucionalidad mediante la cual pues las minorías parlamentarias podían acudir a la Suprema Corte cuando sostuvieran que, mediante por supuesto una argumentación jurídica, que la postura mayoritaria pues no era acorde con la Constitución. En 1996 el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación, pero aquí lo importante es que a la Corte se le dio también en el 105 fracción segunda, también se le dio otra importante competencia. ¿Cuál fue? La de conocer de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Y en 2011, pues la importantísima reforma en materia de derechos humanos, que como ustedes saben, pues cambió mucho la interpretación de la Suprema Corte, entendió que aquí había un control difuso de constitucionalidad, se estableció el control de convencionalidad y bueno, todo esto para estar acorde con las tendencias mundiales. El respeto a las garantías individuales, pues pasó a ser el respeto a los derechos humanos y las garantías para hacerlas efectivas. Y en el 2021, que ahora estamos, la reforma que ahora estamos comentando, el recurso de revisión en amparo directo, pues se limita considerablemente, convirtiéndolo pues en una especie de cerciorare norteamericano. Se cambia, hace un sistema de precedentes, se incorpora la omisión legislativa, se adecua a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Es decir, todo esto hace que la evolución del sistema jurisdiccional de control de regularidad en la actualidad pues cierre un círculo que a lo mejor en algún momento estuvo incompleto. Hoy, mediante el juicio de amparo, se atiende a la defensa de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. A través de las controversias constitucionales se garantiza la división de poderes y la distribución de competencias entre federación, estados, municipios y la Ciudad de México. Y a través de la acción de inconstitucionalidad, pues se fortalece la participación plural y democrática de los órganos integrantes de los poderes legislativos. Entonces, pues yo creo que si esto no es competencia de un tribunal constitucional, yo no entendería por qué todavía seguimos pensando en que debemos tener un tribunal constitucional. Para mí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy por hoy, es el tribunal constitucional de nuestro país. Muchas gracias, ministra. Claro, como dice, probablemente en tiempos anteriores faltaba alguna parte para que cerrara el círculo, pero en esto también debemos decirlo que es parte de un proceso gradual, de un proceso paulatino en el que la propia Corte ha alimentado al Poder Legislativo a través de una serie de criterios jurisprudenciales que ha sostenido y que, bueno, posteriormente y con el tiempo los recoge el constituyente permanente. Pero me gustaría, para ahondar más sobre este tema, doctor de Silva Gutiérrez, sobre la misma pregunta, ¿cuál sería su opinión? Gracias, Francisco. Bueno, la respuesta de la ministra es una respuesta bastante completa. Sin embargo, yo solamente comentaría que efectivamente tiene muchos años, como ya también tú lo comentaste, que se ha argumentado que la necesidad de convertir a la Corte en un tribunal constitucional, etcétera, y la discusión está un poco fuera de foco. Efectivamente, la Corte tiene muchos años que ya es un tribunal constitucional. No olvidemos que los procesos que desarrolla la Corte principalmente son juicios de amparo
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que es propiamente un procedimiento. Pero bueno, los tres son del orden constitucional. Entonces, esta es la principal actividad que lleva a cabo la Suprema Corte. Yo creo que no hay duda que es propiamente un tribunal constitucional. Las facultades de legalidad que tiene la Corte en realidad son mínimas y realmente las ejerce muy poco. Habría que investigar, por ejemplo, y nos llevaríamos, creo que una sorpresa importante. ¿Hace cuánto la Corte no ejerce la facultad que le establece la fracción tercera del artículo 105 de la Constitución, que es poder resolver en segunda instancia los procesos federales, principalmente los penales? Yo creo que tiene muchísimo que la Corte no resuelve en segunda instancia un proceso ordinario federal de los establecidos en la fracción tercera. Y además, esto es importante, la fracción tercera lo que establece es la posibilidad de la Corte de que ejerza la facultad de atracción, pero la competencia original es de los tribunales hasta hace pocos días unitarios y ahora en un futuro va a ser de los tribunales de apelación, pero no es una facultad originaria de la Suprema Corte. Entonces, si uno ve las facultades de la Suprema Corte, en realidad son facultades de un tribunal constitucional desde hace muchos años. Y también este argumento que se emplea o estos comentarios en relación al Tribunal Constitucional probablemente son motivados porque se está pensando un poco en figuras de otros países que tienen tribunales constitucionales, pero no se puede ver al órgano de forma aislada de los procesos que está llevando a cabo. Entonces tendríamos que ver cuáles son los tipos de procesos del orden constitucional que establecen o que existen en esos países para entender el por qué los tribunales constitucionales están organizados de esa forma. En México, el juicio de amparo, y esto es muy importante reiterarlo, es un proceso del orden constitucional y está diseminado no solamente en la Suprema Corte, en juzgados de distrito, tribunales colegiados, etcétera. A veces se piensa que el amparo no es propiamente lo que sería competencia de un tribunal constitucional, pero sí lo es. Y también no hay que confundir el hecho de que en el juicio de amparo se puedan ver aspectos de legalidad. Eso no implica que el juicio de amparo, por permitir ver aspectos de legalidad, deje de ser un proceso constitucional propio de un tribunal constitucional o del orden constitucional. Entonces yo creo que es un debate un poco fuera de foco, ya que la Corte desde hace muchos años, desde mi punto de vista, es un verdadero tribunal constitucional. De acuerdo, Gustavo, muchísimas gracias. Me parece que así es. Ya se han expuesto diversas razones para considerar que la Corte es un auténtico tribunal constitucional y que con estas reformas, ya lo apuntaba la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, se le dotan o termina de cerrarse este círculo si es que faltaba alguna parte por hacerlo. Hablaba ya la ministra del sistema de precedentes como una de las facultades que con la reforma modifica la jurisprudencia por parte del Pleno, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se establece, como sabemos ya, una reforma para fijar un sistema de precedentes emitidos por la Suprema Corte. Se propone que la Suprema Corte sostenga un precedente y este sea obligatorio para todos los tribunales del país. Y aquí surge, digamos, en un ejercicio que ya venía haciendo la Corte en acciones de inconstitucionalidad, pero pasa ahora al juicio de amparo, y entonces ya no se tiene que esperar a que se integre jurisprudencia en la manera en que nosotros lo conocíamos por parte de la Suprema Corte de Justicia, es decir, la jurisprudencia que se daba por reiteración y que se generaba cuando existían 5 resoluciones que sustentaban el mismo criterio, emitidas en forma ininterrumpida y con una mayoría calificada. Me parece que en el juicio de amparo esto resulta una innovación que puede verse desde muy distintas aristas, porque no es un tema sencillo. Tratados y acciones de acciones de inconstitucionalidad, por la propia abstracción de un instrumento abstracto, se podía entender más fácilmente, pero ahora en el juicio de amparo esto cambia. Aprovechando, Gustavo, que dejaste la palabra, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te merece, como tu opinión, este sistema de precedentes tan innovador? Bueno, en esta parte me parece que sí, la reforma generada es desafortunada,
¿Por qué? Porque se establece efectivamente la obligatoriedad de los precedentes de la Suprema Corte y, en consecuencia, se elimina el sistema de jurisprudencia de reiteración por lo que respecta a la Suprema Corte nada más. Es decir, se da una sustitución, ¿sí? ¿Cuál era la idea o cuál era la finalidad del sistema de jurisprudencia por reiteración? Como tú bien lo mencionas, se requerían 5 asuntos resueltos en el mismo sentido, pero además en sesiones diferentes. En este caso, todo eso se elimina y con un solo asunto que resuelva la Corte, el criterio va a ser obligatorio para todos los tribunales del país. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Bueno, estamos perdiendo los beneficios precisamente del sistema de reiteración, de creación de jurisprudencia por reiteración. Y uno de los principales beneficios o certeza que daba este sistema era la reflexión que se generaba precisamente antes de emitir el criterio de forma obligatoria, ¿sí? La Suprema Corte, en este caso, resolvía un primer asunto con alguna discusión sesuda, seguramente, analizando los pros, los contras de su decisión, resolvía al final, pero el hecho de haber 5 asuntos en el mismo sentido, la necesidad de 5 asuntos, le permitía reposar su criterio para que, llegando a un segundo asunto, pudiera analizar a la luz del nuevo asunto si el criterio es adecuado o no. Porque aunque el asunto sea el mismo y permita el sistema, me refiero a que el asunto sea similar y permita sentar el mismo criterio, las cuestiones que rodean al asunto son diferentes. Entonces, por poner un ejemplo, para sentar una jurisprudencia en materia de alimentos, a lo mejor el primer asunto es un asunto donde se reclaman los alimentos de los hijos hacia los padres. Y entonces el razonamiento va a girar en torno a la lógica de que los padres tienen que suministrar alimentos. Y pueden haber otras cuestiones aleatorias o otras cuestiones que rodeen el criterio. Sin embargo, cuando llegue un segundo asunto, el segundo asunto va a tener otras características y aquí más bien son alimentos que están pidiendo los padres a los hijos. O a lo mejor hay una persona que tiene una discapacidad que está involucrada. Y todas estas cuestiones van a permitir que en cada asunto se den aspectos diferentes que nos permitan reflexionar con mayor detalle si el criterio que está emitiendo el tribunal es el adecuado o no. Digamos, tengo 5 oportunidades para analizar si el criterio es el correcto o no antes de hacerlo obligatorio para todos los tribunales del país. Y lo más importante, parte de la reflexión es el reposo que se genera precisamente en la reflexión. Permitir que sean 5 asuntos en sesiones diferentes, no pueden ser en la misma sesión. Entonces, creo que es muy delicado quitar este proceso reflexivo que establecía el sistema de jurisprudencia por reiteración, quitar este reposo en la toma de la decisión, porque por la consecuencia que esto genera. Una vez que se emite el precedente y anteriormente la jurisprudencia, pero la jurisprudencia anterior era, vuelvo a insistir, producto de un procedimiento, un proceso de reflexión, de reposo, de análisis. Pero actualmente, con un solo asunto se emite. ¿Cuál es el resultado? Que hay un criterio obligatorio. Y ese criterio se va a poner en piedra, digámoslo así. ¿Y por qué se va a poner en piedra? Los abogados sabemos que en este país, una vez que la Suprema Corte ha emitido el criterio o una jurisprudencia, la posibilidad de cambiarla es muy complicada. Muy complicada. ¿Por qué? Porque una vez que la Corte ha establecido el criterio, en este caso ahora, usando taladro? se van a bajar todos los asuntos a tribunales colegiados. Los tribunales colegiados van a aplicar la jurisprudencia rajatabla, sin posibilidad precisamente de meter nuevos argumentos para generar una nueva reflexión. Entonces, para poder cambiar este criterio jurisprudencial, se va a tener que volver a subir estos asuntos o algún asunto a la Suprema Corte, lograr que la Corte quiera volver a realizar la reflexión, etcétera. Es muy complicado. Una vez que la jurisprudencia ya fue definida y ahora el precedente, es complicado cambiarlo. Entonces, a mí sí me parece que este es un error en la reforma. ¿Por qué? Porque somos humanos, todos nos equivocamos, los ministros de la Suprema Corte también, pero aquí se les está quitando la oportunidad de generar una mayor reflexión
en torno al criterio que van a emitir antes de hacerlo obligatorio y con esa firmeza para todos los tribunales del país. Yo finalmente quiero terminar este comentario con una reflexión. Un asunto mal resuelto afecta a las partes en juicio y eso es muy lamentable. Pero una mala jurisprudencia afecta a todos los justiciables en el país y es lo que va a pasar con un precedente que carezca de reflexión y de reposo antes de hacerlo obligatorio para el país. Yo creo que es un error de la reforma. Esperemos que la Corte esté abierta para volver a revisar los precedentes que emita, para volver a subir, a permitir que suban los asuntos a la Corte nuevamente, para volver a generar un mayor análisis y que los precedentes no queden inamovibles, sobre todo si no se permitió una reflexión con mayor profundidad. Bueno, Gustavo, has tratado este tema de manera muy directa, muy frontal, con elementos que nos hacen reflexionar sobre la conveniencia o no de este sistema de precedentes que ahora va a adoptar exclusivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aborda dos temas fundamentales. Uno, el punto de la reflexión que estaba dado por el sistema mismo, al ser 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, pues daba una consistencia importante a las determinaciones de la Corte, que de alguna manera reducía el margen de error que puede afectar, como bien lo dices, Gustavo, a toda la población. Y por otra parte, ahora con un sistema de precedentes necesitaríamos estar ante una Corte que esté abierta a recibir asuntos que ya haya resuelto para verificar, y ese será el momento de su reflexión, ya en menos asuntos y en un ejercicio distinto. ¿Qué piensa usted, ministra Margarita Chiz Luna Ramos, usted que estuvo ahí muy adentro en las entrañas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la opinión que nos da Gustavo? Bueno, yo creo que la opinión de Gustavo es una opinión muy, muy interesante. Pero como se ha dicho, en esta vida nada es mentira ni nada es verdad. Todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Qué es lo que sucede? Tiene razón él cuando dice que la reflexión en los criterios es importante, sobre todo cuando no se dan en la misma sesión y que no se deben dar conforme se establece en la nueva ley de amparo en la misma sesión. Pero esto fue la última ley de amparo. Esto fue a partir de 2013. Yo les quiero recordar que el sistema de precedentes no era así. El sistema de precedentes eran 5 en el mismo sentido y ninguno en contrario, y viene la jurisprudencia. Y no importaba que se resolvieran en una sola sesión. A partir de la última ley de amparo que tuvimos vigente a partir de 2013, ahí sí se estableció la obligación de que fuera en sesiones distintas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, yo creo que el máximo tribunal pues tiene la gran responsabilidad de una discusión seria, de una discusión pensada, de una discusión estudiada y de una resolución igualmente con esas características. O sea, la idea fundamental es incluso de esta consolidación de la Corte como un tribunal constitucional, que en un tema que abordaremos más adelante, pero que es el relacionado con la disminución de la admisión de los amparos directos en revisión. ¿Por qué? Porque lo que se pretende precisamente es que el máximo tribunal del país tenga el tiempo suficiente para poder ponderar adecuadamente sus resoluciones. Y de esta manera, en lugar de resolver 18,000 asuntos, que era lo que llegaba aproximadamente por año al máximo tribunal, pues hoy se resuelva un número mucho más bajo en el que los señores ministros y las señoras ministras tengan la posibilidad de un análisis más acucioso. No digo que no se hiciera, pero sí mucho más rápido, más acucioso, desde luego, en la idea de una ponderación pues muy, muy seria. ¿Por qué razón? Porque
porque este precedente pues ya va a ser obligatorio para todo el país. Este no es un sistema novedoso. Quiero decirles que la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional ya lo establecía en materia de acciones y controversias. Esto prácticamente prevalecía únicamente en materia de regularidad constitucional en amparo, no en controversias ni en acciones. Aquí siempre ha sido las consideraciones de la sentencia las que determinan la obligatoriedad de la resolución. Entonces, de alguna manera, pues ya era un sistema que la Corte venía trabajando desde hace un buen tiempo. Pero en amparo sí es novedoso porque no nos estábamos acostumbrados. Entonces, yo creo que son cosas que pueden tener una ponderación muy específica. No dejo de reconocer que tiene mucho de razón en alguna de las cosas que señaló el doctor de Silva, pero creo yo también que la disminución de asuntos en el conocimiento que va a tener ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va a permitir, como decimos en la jerga jurisdiccional, hacer florituras con los asuntos que lleguen a su conocimiento. Y esto va a permitir una mayor ponderación en los precedentes que vayan emitiendo, sobre todo tomando en cuenta que las señoras ministras y los señores ministros están conscientes de que lo que decidan va a ser obligatorio para todo el país. Entonces, son unas cosas por otras. Yo creo que en un momento dado, pues sí, el hecho de reflexionar algo puede suceder, pero incluso en el sistema de precedente, en el sistema de reiteración anterior llegó a pasar. Cuando vieron los asuntos indirectos, los de impuestos indirectos, acuérdense que se había dicho que si era o no autoridad responsable de facto, la persona que en un momento dado cobraba el impuesto. Y bueno, salió un primer paquete de asuntos diciendo que sí, que se le reconocía el carácter de autoridad de facto. ¿Y qué sucedió? En el siguiente paquete de asuntos que venía precisamente el impuesto al valor agregado, cuando se percatan, caray, pues aquí no es una Comisión Federal de Electricidad, un organismo público descentralizado, el que va a cobrar estos impuestos, que eventualmente tiene la posibilidad de hacerlo porque tiene un jurídico, porque tiene pues toda una infraestructura, pero en un impuesto al valor agregado que lo cobra pues la cajera de la tienda departamental, del supermercado, de la gasolinera, bueno, pues el día que le digan es usted autoridad para los efectos del juicio de amparo, les daba un infarto. Entonces, la Corte reflexionó y dijo, no son autoridades para efectos del juicio de amparo, son auxiliares de la administración pública. Y en ese momento cambió el criterio y no salió la tesis jurisprudencial, no obstante que ya había el número de asuntos suficientes para poder determinarlos como autoridad de facto a los organismos públicos descentralizados que cobraban este tipo de impuestos. Entonces, les quiero decir que mucho depende, y yo en eso confío plenamente, en la serenidad, la ponderación, la preparación, el estudio y la seriedad de los integrantes del máximo tribunal para la emisión de la obligatoriedad en el nuevo sistema de precedentes. Gracias, ministra Margarita. Es muy cierto lo que dices, muy, muy interesante, porque incluso existían vías específicas, como era la modificación de jurisprudencia, ¿no? Entonces, eso ya de suyo admitía, mediante una vía específica, bueno, que la Corte podría estar sujeta a una reflexión, producto de nuevos tiempos, de avances tecnológicos, de cuestiones sociales. El derecho es una ciencia siempre cambiante, y bueno, esto se entiende que entonces la Corte pueda reflexionar y pueda modificar alguno de sus criterios, como usted, como lo dice, ministra Margarita, ya lo venía haciendo en el sistema tradicional. Ahora, tal vez un elemento más que había que agregar es que se requiere una mayoría, además de la serenidad, de la ponderación, bueno, los votos necesarios de un número importante de ministros que deben ir en el mismo sentido, adoptar el mismo criterio. Magistrada Rosa Elena, pero nos gustaría saber su opinión en este tema, a ver si nos puede dar una idea que equilibre estas dos posiciones. Va a estar bastante complicado que lo equilibre. Sí, yo también concuerdo en las observaciones que hace Gustavo y en las que hace Margarita. En la exposición de motivos se establece que esta razón para establecer que ahora un solo precedente va a considerarse como jurisprudencia tiene que ver específicamente
por la dificultad de algunos asuntos o por la naturaleza o el tipo de violación o hechos que representa el que de repente en ocasiones no lleguen a juntarse estos 5 asuntos. Se establece también que por el alto costo para promover estos juicios, que la sociedad estaría como con los principios de certeza y de seguridad más latentes si solamente con un precedente se hace esta obligatoriedad, porque las personas más pobres y marginadas tienen más dificultad para litigar. Todas esas razones pueden ser admitidas. Yo sí comparto con Gustavo el hecho de que siempre es muy bueno, como él dice, reposar. Me imaginaba yo algún pan y la levadura al lado de la estufa para que dé de sí toda la sustancia del pan, ¿no? Siempre es importante razonar, reflexionar. Hay ocasiones en que por más que estudie uno los asuntos, y esto nos consta a todos los que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo este ejercicio jurisdiccional, y incluso hasta el nivel de litigio o a nivel de autoridad, de repente ve uno los asuntos y dice uno, híjole, se me pasó esto, ¿por qué no dije lo otro? Lo pude haber reforzado con esto. Y entonces siempre hay como el momento post al hecho de haber llevado a cabo el estudio, donde uno se da cuenta que a lo mejor una nueva reflexión pudo haber cambiado el criterio. Sí reconozco también que esta disminución del trabajo, de la cantidad de asuntos, porque ahora en esta realidad que evoluciona y en estas reformas que se están adaptando a este derecho dinámico, yo lo que siento es que se está limpiando mucho todo el entorno de la cantidad de asuntos que tradicionalmente ha conocido la Corte hasta el día de hoy. Y entonces, evidentemente, sí creo que pudiera tener un poco más de tiempo para reflexionar, para reposar, aunque sea nada más un solo asunto, las decisiones de la Corte. Es un hecho también que muchos criterios cambiantes no lograron hacer la jurisprudencia y por el contrario, el criterio que no iba con los primeros asuntos han logrado hacer jurisprudencia después de 5 asuntos, eso es un hecho. A mí me preocupa también el hecho de lo que mencionabas, el licenciado Migoni, esta imposibilidad de solicitar la modificación de la jurisprudencia, la modificación del precedente, sí es un poco preocupante porque ya no va a haber esa posibilidad. Antes existía, en la exposición de motivos se dice que no fue tan funcional. Yo diría un solo asunto que se hubiera modificado, ya era funcional la figura. Ahora, por el otro lado, también debemos ver que la Corte, con los acuerdos administrativos de delegación de facultades a los colegiados, ya no era tan necesario que hubieran 5 precedentes en el mismo sentido. Con 3, incluso mezclados de una sala con la otra o con pleno, con 3 asuntos en donde ya hubiera definido algún criterio en tratándose de constitucionalidad de leyes, ya ha estado delegando las facultades para los tribunales colegiados y que resuelvan. Veo muy difícil que la Corte pudiera cambiar un precedente, porque es muy difícil que existiendo el precedente vaya a conocer de un asunto. La Corte, cuando llegue el asunto a presidencia, lo primero que va a hacer es tiqui, 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 en su aparatito, ya está el precedente, vámonos a colegiado porque aquí ya hay jurisprudencia. Va a ser un punto menos que imposible que la Corte pudiera cambiar su criterio, que sí existe esa posibilidad, porque no va a conocer de asuntos donde ya existan los precedentes. Esa es la realidad que está planteando la reforma constitucional y esa es la realidad que va a ejecutar la Suprema Corte. No va a conocer de asuntos una vez que ya ha establecido el precedente, a menos que haya una circunstancia verdaderamente extraordinaria, porque lo que yo creo que está haciendo, insisto, es limpiar de todo el entorno de asuntos que estaba conociendo, que le estaba limitando mucho la capacidad, el tiempo para resolver los asuntos con un poquito más de calma. Y esta me parece que sí es un punto delicado. Insisto, hoy en día no es necesario que exista jurisprudencia para que los colegiados puedan resolver un amparo indirecto en revisión en donde se está cuestionando de fondo la constitucionalidad de una ley federal. Hoy en día así sucede.
No ha pasado, me parece, gran problema con esta situación, pero el hecho de que ahora solamente se reduzca a 1, sí veo que puede tener estos inconvenientes que ha manejado el doctor de Silva. Me preocupa todavía más que no exista la posibilidad de que se solicite esta modificación o sustitución de jurisprudencia. Y bueno, el tiempo dirá qué tanto fue válida, qué tanto se hizo realidad para los justiciables estas inconveniencias de no juntar los 5 precedentes y que mientras no existían estos 5 precedentes, que además es cierto, cuando en los colegiados se ve que hay un solo precedente, un solo asunto, dicen, es un criterio aislado que no me obliga, y sí se ha llegado a resolver de manera contraria a los precedentes. Entonces, reconozco que en esta parte sí hay un poco de inseguridad. Habiendo resuelto el alto tribunal un asunto o 2 asuntos con una votación ya óptima para ir estableciendo el camino para la jurisprudencia, y que de repente haya tribunales colegiados o jueces de distrito que digan, como nada más son 2 asuntos, no me obliga, a la par tenemos ya una decisión del alto tribunal y una decisión de órganos jurisdiccionales que, por no serle obligatoria, están teniendo la posibilidad totalmente legal de emitir un criterio contrario a estos 2 precedentes que pudo haber tenido ya la Corte. Entonces, sí creo que tenemos que poner en esta balanza los pros y los contras de esta reforma constitucional, que evidentemente dentro de poco ya va a estar plasmada en la reglamentación correspondiente. Muchas gracias, magistrada Roselena. Es cierto, no hay sistema que sea perfecto, pero ahora tenemos un nuevo sistema y que la Corte tendrá que ir, pues, trabajando y ponderando cómo lo va a hacer de la mejor manera. Recordemos también que la propia forma en que trabaja la Corte, la manera en que se construyen las decisiones, ya de suyo permite la reflexión y la ponderación. Sí, primero se designa un ministro, el ministro ponente lo ve, hay veces que se forman comisiones de secretarios, se dictamina el asunto por parte de secretarios, los ministros tienen el proyecto, los dictámenes, hay sesiones, puede haber sesiones previas, en fin, el sistema mismo con el que se construyen las decisiones en la Corte, pues ya permite un ejercicio de reflexión amplio, que permite ponderar las distintas soluciones, y seguramente ahora tendrán más tiempo para hacerlo los ministros. Sobre este tema, hay un punto que no me gustaría pasar por alto porque me parece de la mayor trascendencia. El doctor Gustavo de Silva, decías en tu exposición que es muy delicado el sistema de precedentes porque las cuestiones que rodean cada uno de los asuntos pueden ser distintas. Y aquí yo quisiera invitarlos a esta reflexión. ¿Cómo se van a reportar o cómo se van a redactar y divulgar este sistema de precedentes? Es decir, por el nivel de abstracción probablemente no pueda ser tan grande, porque ya hay hechos vinculados con cada uno de los precedentes. Uno de los requisitos de la demanda de amparo son los antecedentes, sí, los hechos, los antecedentes del acto reclamado. Gustavo, me gustaría que platicaras, ¿crees que debe cambiarse en algo la forma de redactar? En la forma que la conocemos actualmente, ¿deberán, por ejemplo, puntualizarse los hechos que dieron lugar al problema jurídico? Bueno, entiendo que la reforma viene en ese sentido, ¿sí? Precisamente va a cambiar la forma en que, de entrada, no se va a seguir el sistema que se sigue actualmente, entiendo, con la emisión de la jurisprudencia, en fin. Aquí es un poquito atender a la ratio decidendi, analizar la resolución completa, sacar los razonamientos, ver todo lo que rodeó a la resolución del asunto y en base a eso poder extraer cuál es el criterio que es el aplicable. Sí va a haber un nuevo sistema para poder determinar e identificar cómo van a ser estos precedentes y cómo se van a dar a conocer. Aquí yo creo que es sobre la marcha ver el sistema que tiene la Suprema Corte para ver cómo va a ir bajando y cómo va a poder establecer la obligatoriedad en relación con los tribunales. Pero sí va a haber un cambio definitivamente y así está previsto en la propuesta de reforma. Así es, debe haber un cambio. Ministra Margarita Beatriz, quisiera abundar sobre esto un poco.
Sí, de hecho ya en la reforma se establece en la nueva ley de amparo una nueva estructura de cómo se va a elaborar este nuevo sistema de precedentes. De hecho, ya la Corte ahora en las últimas, pues ya no son tesis, podríamos decir, porque tienen una estructura diferente. Ahora tienen que plasmar una síntesis de los hechos y ahí va un poco lo que decía Gustavo, que eso era importante, la síntesis de los hechos, de qué manera resuelve y el criterio sustancial, podríamos decir, la votación y todo lo demás que la tesis implica. Y esto ya viene en la nueva ley de amparo de forma específica. ¿Sí, ley de amparo o ley orgánica? Creo que sí es ley de amparo. Ley de amparo. Ley orgánica, en la ley orgánica, cómo se deben elaborar las tesis no son tesis de jurisprudencia, sino los criterios que ahora van a prevalecer a través del sistema de precedentes, pero sí se marca ya no solamente el rubro de la tesis como se hacía antes y luego la tesis, no, tiene que establecerse una especie de síntesis del asunto que en un momento dado está dando lugar a este criterio. Muchas gracias, ministra. Magistrada Rosalena, ¿quieres, para finalizar este tema, agregar algún comentario? Sí, ya existen, como dice la ministra Margarita, las tesis con este nuevo formato en donde se establece en un primer rubro los hechos, en un segundo rubro el criterio y la justificación del por qué se da. En alguna parte de las normas que se van a emitir, que se van a proponer derivado de esta reforma constitucional, se establecen en qué supuestos van a ser la obligatoriedad, limita el de que no se diga más allá de lo que fue específicamente el caso para que no se preste a confusión. Y ya insisto, ya hoy en día, no sé cuánto tiempo tenga, pero yo ya tiene unos 3, 4 meses que he estado viendo las tesis con este nuevo formato. Sí se ven un poco extrañas, al principio piensa uno que no son las tesis, pero sí son las tesis. Entonces, la idea fundamental es hacerlo muy, muy concreta, muy concisa, de que desde el propio subtítulo, porque ya no lo manejan como texto, sino que del propio subtítulo de la tesis se advierta en qué asunto sí puede aplicarse, porque tal vez los hechos coincidan, pero evidentemente el criterio obligatorio va a ser el criterio que ahí se establezca en función de la decisión final. Pero ya las tesis ya son con este sistema y bueno, generalmente cuando uno va a aplicar una tesis, generalmente uno lo que hacía era buscar el antecedente, la ejecutoria, de dónde vino para ver cuáles fueron los hechos que se analizaron. Nos da un poco más de practicidad el hecho de que ahora en estas tesis que ya están saliendo y las que evidentemente obligatoriamente ya van a estar conforme a la normatividad que se va a aprobar, es que la idea es que ya estén ahí concentrados los hechos y inmediatamente después que venga el criterio con la justificación para que no nos salgamos del marquito tampoco mucho y que no estemos aplicando a diestra y siniestra precedentes nada más porque a lo mejor se parecen al caso que uno está resolviendo, ¿no? Eso es la idea fundamental de esta reforma y que, insisto, ya viene estructurándose de esta manera las tesis jurisprudenciales, las tesis aisladas también, pero ahora ya van a estar así, ya por normatividad en todos los tesis que salgan y que van a ser considerados ya como jurisprudencia. Muchas gracias, magistrada. Sí, va a ser un ejercicio muy interesante a cargo de la Suprema Corte. Y bueno, vamos a tener que aprender a leer de forma distinta los criterios de la Corte y esto va a impactar, bueno, tanto para quienes están en la carrera judicial como para aquellos que son abogados postulantes, académicos. Cambia, digamos, el idioma en el que se venía hablando por tantos años. Estamos en las reformas constitucionales, en cuestiones jurisdiccionales, y antes de pasar, porque esto también incide en las controversias constitucionales, ya que hemos estado bordando un poco sobre el juicio de amparo, me gustaría proponerles pasar a estudiar o reflexionar sobre un tema en amparo directo que tiene un cambio sustancial, ya lo adelantaba la ministra Luna Ramos cuando habló del cerciorario y lo mencionó en su primera intervención. Y esto trae al tema el juicio de amparo directo en revisión.
algo de lo que se puede hablar mucho, nos podemos extender mucho, pero me gustaría que nos centráramos en algunas cuestiones. Se establece que el recurso de revisión en amparo directo será procedente cuando las cuestiones constitucionales revistan un interés excepcional en materia de constitucionalidad o de derechos humanos. Y se agrega además que el desechamiento por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia no es impugnable. Es decir, en este caso se suprime el recurso de reclamación. Esto resulta sumamente interesante y por eso me atrevo, ministra Margarita Luna, a pedirle una reflexión sobre esto. Usted vivió un sistema que era distinto, esto cambia y seguramente tiene un punto de vista muy interesante para darnos. Con muchísimo gusto. Bueno, para empezar, el juicio de amparo, nosotros siempre hemos entendido que es un juicio de amparo uninstancial. Sabíamos que había el uninstancial y el biinstancial. Y el juicio de amparo directo, pues es uninstancial. ¿Qué quería decir? Pues que el tribunal colegiado de circuito resolvía en última instancia. Sin embargo, bueno, tanto la Constitución como la Ley de Amparo, pues establecieron la existencia de un recurso excepcional. Y era excepcional, ¿por qué? Porque la idea fundamental era que si no había un problema de constitucionalidad de leyes, bueno, pues que ese juicio se acabara en el tribunal colegiado. Pero podía recurrirse cuando habría un problema de inconstitucionalidad de leyes y que este problema fuera realmente importante y trascendente. Para la importancia y trascendencia, pues fue algo que la Corte tuvo que interpretar y tuvo que interpretar a través de diversas tesis jurisprudenciales y también a través de diversos acuerdos generales. Recordarán ustedes que, bueno, cuando tú y yo estuvimos en la sala, Migoni, maestro Migoni, recordarás pues que aplicábamos el acuerdo general. ¿Cuándo es realmente importante y trascendente? Pues cuando según el acuerdo no había jurisprudencia de la sala, cuando no era de los temas que se habían considerado que podía conocer el tribunal colegiado, cuando no había una omisión por parte del colegiado en el estudio de constitucionalidad, etcétera, etcétera. Habían varios supuestos que el acuerdo general contemplaba para poder determinar si el asunto podía considerarse de importancia y trascendencia. Y bueno, lo importante también era que hubiera un problema de inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un artículo constitucional. Sí, después de la reforma de 2011, esto se amplió todavía más, precisamente con el reconocimiento de los tratados internacionales, del control de convencionalidad, y entonces se amplió este conocimiento del recurso de revisión, diciendo que podría darse si es que había también un problema de convencionalidad de algún artículo que se hubiera aplicado o la interpretación directa de un tratado internacional. Entonces, sí, la idea siempre fue de que el recurso era excepcional. La iniciativa lo que pretende, y esto es un poco de lo que habíamos platicado hace rato, de que la Corte goce de más discrecionalidad para determinar la procedencia de este recurso, cuando ahora lo que nos dice es únicamente cuando a su juicio los asuntos sean de interés excepcional. Y también se establece la impugnabilidad de acuerdos, bueno, se establecía antes la impugnabilidad de los acuerdos que los desecharan. Hoy esto, como bien lo mencionaste, ha desaparecido. Lo que sucede es que esto está siendo algo semejante al certiorari, a esta figura que prevalece en el sistema norteamericano, que determina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos una admisión total y absolutamente discrecional de los casos que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, es una situación similar. ¿Qué es lo que origina que la Corte tome esta determinación de manera muy discrecional y de hacer a un lado quizás otro tipo de regulaciones que se habían establecido a través de la jurisprudencia y de los acuerdos generales?
El número de asuntos que llegaba, hablábamos hace ratito, en el último año tuvieron cerca de 18,000 asuntos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces esto es realmente algo imposible, es de veras un número inmanejable. Y si nosotros volteamos a las Cortes Supremas del mundo, a los tribunales constitucionales del mundo, pues vamos a ver que el número que manejan es totalmente diferente. No vayamos más lejos, al mismo Estados Unidos. Estaba viendo unas estadísticas, pues reciben entre 7 y 8,000 asuntos al año, pero de esos deciden conocer entre 100 y 200. Entonces vemos que el número es abismalmente diferente, abismalmente diferente. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de este recurso del certiorari. ¿Qué es el certiorari? Pues la discrecionalidad que la Corte tiene para decir qué va a conocer y qué no. La Dean Assistant de la Universidad de Fordham, Toni Jayer Fine, describe muy bien el certiorari en uno de los tantos libros que ella tiene escrito. Es una académica muy reconocida y pues nos maneja esta discrecionalidad que la Corte ha tenido pues desde siempre. Al principio es el presidente del Supremo Tribunal que hacía. Se proporcionaba resúmenes de los hechos y de las cuestiones planteadas a cada uno de los ministros, y bueno, de ahí se decidía. Pero fíjense, desde 1935, el presidente Hughes estableció lo que le llamaban entonces la lista muerta. ¿Y qué era la lista muerta de asuntos? Era una lista de casos que no se discutían por los ministros o por los magistrados del Pleno. ¿Por qué razón? Porque no todos los casos tenían que ser resueltos por ellos, tenían que dedicarse a los casos que realmente tenían importancia y trascendencia nacional y de precedentes para el resto del país. Entonces, de esta forma, pues empezó la discrecionalidad en su máxima expresión. Hay hoy en día, otra forma que revisan estas solicitudes de certiorari a través de lo que llaman la bolsa de certiorari. La bolsa de certiorari fue sugerida por primera vez, fíjense, desde 1972 para aliviar precisamente la carga de los ministros, y bajo esta bolsa los ministros dividen las peticiones entre ¿quién? Entre los famosos clerks, que equivalen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los secretarios de estudio y cuenta, y cada secretario prepara un breve memorándum, dice, y al final de cuentas pues entra la lista de la bolsa y pues no se ven, no se ven, en la inteligencia de que aquí algún ministro puede hacer un voto particular, bueno, una especie de voto particular diciendo que para él sí debía verse. Pero, ¿qué creen? Tampoco eso es suficiente. Necesita haber mínimo 4 ministros para que le hagan caso a esa petición disidente de que en un momento dado no se conozca. Y la noticia es que aún eso no tiene entrada muy frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en esta narración? Muy pormenorizada de las épocas diferentes en cómo se ha manejado este certiorari, pues que desde 1935 la discrecionalidad para ellos pues es enorme para determinar de qué van a conocer y de qué no. Y por supuesto, nadie les dice por qué no conocen o por qué sí conocen. Claro, hay desde luego una crítica, podríamos decir, de la academia sobre todo, donde dicen que bueno, le llaman ellos la contracción de la agenda plenaria. Y entonces dicen los académicos, ¿a qué se debe la contracción de la agenda plenaria? Pues a la reducción drástica de la jurisdicción de apelación que tiene la propia Corte, a la bolsa de certiorari, que eso es fundamental, y a la composición ideológica de los jueces. Entonces, sobre esa parte, lo único que se establece en un tribunal de esta naturaleza es que la discrecionalidad se mantiene prácticamente de manera absoluta. Y lo que hoy se pretende en el recurso de revisión en amparo directo, pues es una figura similar. Es una figura muy similar a la que se está manejando y la idea fundamental es bajarle al número. Ahora, tampoco podemos perder de vista ni desconocer que el recurso de revisión en amparo directo, pues prácticamente se volvió una instancia más, que todo mundo promovía su recurso de revisión sabiendo perfectamente que no iba a proceder. A mí me daba una pena horrible cuando estaba en la Corte que se propusiera un asunto de esta naturaleza y que llevaran a los quejosos a hablar contigo y que te quisieran platicar del fondo del asunto, cuando el asunto era improcedente a todas luces. Entonces,
se convirtió en una práctica reiterada que, en mi opinión, cayó en lo que era un abuso de este recurso. Y bueno, como siempre, tocamos fondo. ¿Y qué sucede? Bueno, pues se toman decisiones drásticas, y esta es una de ellas. Esta es una de ellas que no es novedad en los sistemas jurídicos, porque les digo, desde hace muchísimos años, en muchos otros sistemas jurídicos, la discrecionalidad es la que se maneja en este sentido. Gracias. Muchas gracias, ministra. En esta línea de pensamiento, Gustavo, ¿podrías darnos tu opinión sobre la supresión del recurso como una medida que se adopta, digamos, en sintonía con el derecho certiorari, right of certiorari? La supresión del recurso de reclamación, ¿qué opinión te merece? Sí, gracias. A ver, antes, efectivamente, yo coincido en la discrecionalidad que debe de haber. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo directo es uninstancial. Entonces, el recurso es verdaderamente extraordinario y me parece muy bien que inclusive sean más estrictos con estos aspectos para la admisión o no del recurso. Lo que sí me parece no muy adecuado es precisamente, o más bien me parece inadecuado, es precisamente el eliminar el recurso de reclamación en contra de las determinaciones del presidente de la Corte de desechar el recurso. ¿Por qué? Porque si se está aumentando y se está dando un amplio margen de discrecionalidad a la decisión, entonces se debe dar mayor certeza al órgano que está tomando la decisión. Y yo creo que esa debe ser una decisión de la Suprema Corte, no de uno de sus miembros, aunque sea el presidente. Es muy importante no perder cuáles son las funciones del presidente de cualquier tribunal o cualquier órgano colegiado, sobre todo de un órgano jurisdiccional. Los presidentes, efectivamente, en el caso del presidente de la Corte, además, administra la Suprema Corte, etcétera, toma decisiones. Todo eso está muy bien. Los presidentes de los colegiados y el de la Corte ven acuerdos de trámite, etcétera. En las decisiones jurisdiccionales, el voto del presidente de un tribunal colegiado o de la Corte vale lo mismo que el voto de cualquier ministro. Yo creo que son decisiones finales. Entonces, al ser una decisión final, porque obviamente si el recurso no procede, hasta ahí llegó el asunto, yo sí creo que debería de proceder el recurso para que fuera analizada precisamente la admisión o el desechamiento más bien del mismo. Y creo que debería ser una decisión final de la Suprema Corte, no del presidente de la Corte. Entonces, en resumen, me parece bien que haya una amplia discrecionalidad de la Corte para admitir o no el recurso. ¿Por qué? Porque es un recurso extraordinario. En eso estoy totalmente de acuerdo. En la única parte que no estoy de acuerdo es que no haya la posibilidad de que la Corte se pronuncie como un órgano colegiado que es en relación con esa determinación. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Me encantaría y nos encantaría a todos, por supuesto, escuchar la opinión sobre este tema de la magistrada Roselena González Tirado. Sin embargo, la riqueza del tema, pues hace que se puedan dar opiniones profundas y el tiempo, desgraciadamente, apremia. Hemos llegado, ya son las 7 de la noche, al final de esta mesa redonda. Sin embargo, mañana habrá oportunidad de que podamos escuchar sobre este último tema a la magistrada Rosa Elena, pero debemos despedir este ejercicio de reflexión. Quiero agradecerles mucho a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a la magistrada Rosa Elena González Tirado, a usted, doctor Gustavo de Silva, también agradecerle mucho, y por parte de su servidor, agradecer al Centro de Enseñanza Jonia, la invitación para moderar esta mesa, invitarlos para que nos vean el día de mañana y agradecerles a todos el favor de su atención. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.